Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Don Miguel. Don Laureano. Caramba. ¿Cómo está usted? La palabra don Sí. tiene una raíz, bueno, en el antiguo reino de España, de origen noble. De ahí viene el don. Así es la cosa. Claro, la monarquía, los reyes, la tradición. Claro, cierto. Y Sí. doña también. Sí, Entonces doña. lo que pasa es que tú le decías a una mujer ahorita doña y te dice sabes lo que lo que te pasa a ti. En todos los países hay como un don para el que, o sea, el que tenía plata era don. Ajá. Y el que era pobrecito era ño. ño Miguel, Sí. ña Luisa. Porque no llegaba ni a don ni a doña. Claro. Y sí, es increíble. ño Leandro. Mira, estamos en divagancias. La Ay, gente hay que decirle. ay. Estamos aquí ya en Pero, divagancias. bueno, estamos en Divagancias porque este es nuestro espacio, nuestro programa donde nosotros compartimos con ustedes los temas más insólitos y divagamos sobre ellos. Sobre ellos, aunque nos vayamos por otras ramas. Sí, Pero es independiente de... Bueno, ese ha todas sido el maneras, formato. de las divagancias, ramas venimos todo. todos porque Sí. hace aproximadamente 3 millones de años nosotros estábamos en las ramas como los otros Como los monos. monos. Sí. De hecho, Ah. nosotros tenemos una coincidencia de genes de 99% con el chimpancé. Solo un 1% nos separa. Eso es embuste. Aunque hay gente que tiene el 100%. Esa gente Sí. que canta tiene una coincidencia del 100%. No vale, eso es embuste, Laureano. ¿Sí? No, chicos, eso no es así. Siempre, no, 99%. De genes, El genoma, no, pero el genoma humano. yo leí eso. No, no, pero eso lo leíste a dónde. En la ciencia cultural. Ok. En un programa de divulgación Bueno. cultural. Bueno, esa es otra cosa, pero vamos a hablar hoy en divagancias. Bueno, como tú dijiste que vamos a hablar de la mona. No, de la monarquía. ¡Ah! Miguel, yo me preparé de la mona. ¿En serio? Claro. ¿Y entonces cómo hacemos? Bueno, nada, improvisemos. Entonces, No, y oremos. No, hablamos de la monarquía, Sí, de la monarquía. exactamente, sí, déjame un momentico que Nuestros esto está- micrófonos están coincidiendo aquí. Ajá, ok, Ajá, ya. muy ok, bien. ya. La monarquía, La monarquía. que es el gobierno mono en griego es uno. Ujú. Y Gobierno entonces, de uno. de ¿no? uno solo, del Sí. monarca. Ahora, siempre ha habido, a través de la historia del hombre, inclusive de especies animales, donde hay unos que es líder. Sí, El alfa se ha hablado, inclusive en algunas especies animales. Se ha hablado también de el liderazgo que comienzan a ejercer ya cuando los prehomínidos, el caso Neandertal, Cromañón, Pithecanthropus erectus, ya comienza uno de ellos. Y hay una película que yo recuerdo ujú. que es La Guerra del Fuego. Fantasía Ah. de Walt Disney. Walt Disney. Y habla sobre los orígenes de cómo comienza la vida y cómo comienzan ciertos homínidos a prevalecer sobre otros y cuando Claro. comienzan a descubrir herramientas que pueden servir para matar a otros animales o para matar a sus semejantes. Ujú. Y que ese enfrentamiento entre un ser y otro, estamos hablando de estos prehomínidos, ya comienza la jerarquía, Ujú. donde hay un monarca, ahí empieza, bueno, Claro. bueno, no se llamaban monarcas, pero Sí. era el No, sí, líder. cuando era mono se llamaba monarca, Sí. pero después ya fue humano, fue humanarca. Sí. Pero sí, efectivamente es el poder, es el origen del poder, es la dominación, el que capitanea, el que gobierna o capitanea la tribu. Ujú. Entonces, por supuesto, de ahí nace la forma monárquica de gobierno, que después la monarquía, uno de los rasgos que tiene distintivos, es que es una forma de poder que se ejerce de manera hereditaria. Es decir, aunque hay Pero algunos todas países son- donde los reyes se pueden elegir. Sí, Ha habido casos. ha habido casos, sí, pero me llama la atención porque el monarca no solamente es aquel que tiene la corona, Ujú. no es solamente aquel que es el que
dicta las normas del Estado, sino también hay monarquías teocráticas, o sea, que Sí. tienen un componente religioso Sí, y que son vitalicias, Sí. inclusive, que una de las características de las monarquías creo que son todas, ¿no? Que son claro. vitalicias, así sea Vitalicias. la parlamentaria, Sin las duda. llamadas con monarquías constitucionales Sí, y esas monarquías absolutas, sí. que son, o sea, la palabra del rey es santa palabra, inclusive se les considera, y eso es muy antiguo, como si fuera un dios, el caso de los faraones, Sí, por sí, claro. ejemplo. No, y bueno, y también las monarquías, en la época de lo que llaman el absolutismo, es decir, Ajá. la monarquía absoluta, el rey sin duda era ungido, era una especie de hecho, por ejemplo, la coronación de Napoleón cuando se hizo emperador la iba a hacer el Papa, lo que pasa es que Napoleón le quitó la corona al Papa y se la puso él, pero desde Carlo Magno es coronado por el Papa Ajá. León XIII. Es decir, el que coronaba, el que la corona con una cruz encima significaba lo que llamaban el derecho divino de los reyes. Pero eso Claro. se mantiene incluso, por ejemplo, hasta situaciones como la España de Franco. Franco, su título oficial era Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España por la gracia de Dios, Sí. que es un título conferido por el Por Papa. por el Papa fue. Sí, por el Papa, sí. ¿Y cuál Papa era ese? Yo Pío no XII. sé, yo no sé, fue antes, sin duda, de Paulo VI y de Juan Ah, no, XXIII. de todas. Sí, porque Juan Claro. XXIII no le iba a estar dando esa... Porque es que la guerra de España es en el 36. Y entonces, imagínate tú, cuando la Segunda Guerra Mundial, el Papa era, creo que Pío XII. Sí, seguramente. Pío XII o León XIII, uno de No, esos no, dos. no. Bueno, yo sé que Pío XII Sí. bendijo las armas. Eso es una cosa que la iglesia, bueno, ha tenido errores a través Claro. de la historia, como todos los seres humanos hemos tenido errores. Y yo sé que, yo recuerdo que él bendice las armas a Mussolini. Imagínate tú. O sea, a un Estado fascista Claro. como el Estado italiano Claro. que generó, que fundó, pues de alguna manera, Sí, bueno, Benito Mussolini. y además que funda el fascismo, porque el fascismo Claro. originario es el fascismo italiano, del faccio di Claro, combattimento. así es. Sí. Así Ahora, es. estos reyes absolutos, pues, o sea, una de las cosas peores que podía suceder era el magnicidio, o sea, el intento de... Me estoy acordando de una cosa que Ajá. cuando hablaste de Napoleón, me acordé porque Napoleón y Josefina, porque Napoleón, lo que acabas de contar, él lo va a coronar el Papa y le quitó y él se puso a la corona, Sí, pues. sí. Y cuando lo corona, Josefina, yo no sé si es verdad, A ver. que él le dijo, bueno, mi amor, vamos al aposento. Y entonces él que le dijo, no, ya haremos el amor cuando haya ganado la guerra. Entonces yo no sé si eso es Bueno, verdad. no sé, hay muchas cosas con Josefina. Dicen que la copa de champán Sí. fue hecha la primera con el molde del seno Del de seno Josefina. de Josefina. Sí, Sí, el molde, ¿no? sí, sí. Esa copa. Sí, la copa No de la champán. flauta, No la pues. flauta, sino la Porque otra. la flauta era modelo de No, otra cosa. imagínate tú. Bueno, pero reyes hemos tenido... ¿Cómo no? Bueno, nosotros mismos en Venezuela venimos de una monarquía en el sentido de que nosotros fuimos parte de la corona española, Claro. que comienza con la propia España, ya con el matrimonio de la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, 1469 se que casaron. eran primos. Necesitaban una autorización del Papa, por cierto, para casarse. Eso estuvo medio truculento. Estuvo ahí, truculento ¿sabes? porque ellos se inventaron una bula, porque el Papa tenía que mandar una bula y ellos terminaron haciendo una burla en vez de una bula. Sí. Porque se inventaron una bula para poder justificar ese matrimonio. Sí, claro, por lo de la familiaridad, Claro, ¿no? y además que era un Y- matrimonio que no estaba consentido por el rey, que era entonces en ese momento, porque Isabel no era reina todavía, era princesa. Ajá. Ella se casó con Fernando siendo princesa de España y su hermano, que era Enrique Enrique VI. Salas Romer. No, No, ese de Carabobo, ese es el rey de Carabobo. Enrique VI Ajá. de Navarra, Enrique VI de Navarra, déjame ver, Enrique IV de Navarra, Navarra no, de Castilla. Ah, ok. Enrique IV de Castilla era el hermano de Isabel. Ella pasa a ser reina
cuando él muere, él lo llamaban Enrique el Impotente. Así es la cosa. Sí, de hecho se dice que la hija que tuvo con su esposa no era hija de él, sino de su mano derecha, que era un señor llamado Beltrán de la Cueva. Por eso a esa niña, que la llamaron Juana, se llamaba Juana la Beltraneja. Pero es que la Beltraneja ese personaje es muy importante porque, Claro. porque Isabel la Católica, la Claro. que después Lucha con ella por el claro, control de Castilla. exactamente. De hecho, es lo que llaman la Guerra Civil de Castilla, que dura como 3 años, y se termina imponiendo Isabel sobre Ajá. Juana la Beltraneja, Sí. que era una niñita. Claro. Y bueno, pero ya ella estaba casada con Fernando el Católico. Pero entonces cuando ellos hacen esos arreglos, y estamos hablando de monarquías, Sí. porque esas monarquías eran negocios. Eran un matrimonios negocio. pautados. Mira, vamos a sí. hacer una cosa, vamos a reunirnos, y el caso de Isabel y de Fernando, Ujú. ellos se conocieron y a los 6 meses estaban casados Sí, ya. sí. Y con todas estas trampas, unas triquiñuelas que hubo allí Sí. porque también la idea era unificar los reinos de Castilla y Aragón, Claro. porque era, mientras más unidos, más aliados tengamos, por supuesto somos más poderosos. Claro. Entonces, el caso de ella, cuando ellos se casan, siendo primos y todas estas triquiñuelas que repito que ellos inventaron, por supuesto, eso a la postre significó que, porque ella era mayor que él. Isabel. Isabel era Sí, mayor era que mayor, Fernando. era mayor que Fernando. Y de hecho murió primero, murió en Murió primero y después él se 1505, casó por ahí. otra vez. Se casó otra vez con una señora, que es curioso. La señora con la que se casó, después fue amante de su nieto, ¿Ah, de, sí? de Carlos I de Por España. Dios santo, Sí, señor. ¿qué es eso? Sí, señor, porque... Amante de su nieto. sí, o sea, que era imagínate tú. o sea, el nieto de su nieto, que ella venía siendo su abuelastra. Imagínate Sí, tú. ya te voy a decir cómo se llamaba esta señora. Ahora, Isabel II es hija de... Isabel II, la de Inglaterra. No, Isabel II, la que se casa con Francisco de Asís, no con San Francisco de Asís, sino con Francisco de Asís, también en España. Entonces ellos tienen una relación, por supuesto que eran Francisco de Asís y Borbón, que era de los Borbones. De ese Sí, pero estirpe. ya eso es Ya en 1800 ajá, y tanto, muy sí, reciente, sí, cierto. Pero entonces ellos, bueno, se han visto negocios realmente donde una pareja se casa con la otra para unificar los reinos. Claro. Hay casos, por ejemplo, el de Enrique VIII de Inglaterra, Sí. que se casó. ¿Cuántas veces fue que se casó el hombre? 6. 6 veces. Germana era la segunda esposa de Fernando el Católico. Germana. O sea, no era su hermana, sino No era hermana. Pero es curioso porque esos matrimonios que tú dices que eran arreglados muchas veces, en algunos casos, como el de los Reyes Católicos, ellos terminaron queriéndose mucho. Sí. Siendo que además Isabel le perdonó a Fernando muchísimas aventuras que tuvo, porque Fernando tuvo hijos por fuera del matrimonio. Imagínate la reina Isabel, que era absolutamente católica y tan recta en sus cosas, se indignaba por su marido y bueno, unas cosas. El hombrecito sí. le hace la tarea. Pero y después otros matrimonios que se concertaron también en esa familia terminaron siendo muy, muy bien avenidos, a pesar de que eran pactados. Por ejemplo, Juana, que se casa con Felipe. Juana la Loca. Juana la Loca, que se hija casa de con Isabel. Hija de Isabel. Ajá. Es la segunda hija, porque la mayor es Isabel y muere. Ella se casa con el príncipe de Portugal. Exactamente. Que era un niñito también. Que era Felipe. Y el príncipe de Portugal, ya te voy a decir cómo se llamaba. Isabel se casa con Alfonso. Alfonso de Portugal, sí, que era un chamito, él tenía como 15 años. Y el muchacho se muere. Y ella quedó muy enamorada de ese niño. Y entonces a ella la casan con el tío del muchacho que se ha muerto. Ajá. Y entonces ella no quería o sea, ella quería entrar a un monasterio, ella no quería nada, pero sus padres no se lo permitieron, porque bueno, hija de rey tiene que casarse y tiene que tener hijos.
porque esa es la Claro. la misión de la familia real. Entonces terminó teniéndole un hijo a ese rey de Portugal y murió ella en el parto. Y el bebé murió poco tiempo Pero después. es que se han visto, pero en este caso de las monarquías, lo que te quería comentar, Sí, tú como politólogo, sí. tú sabes mucho de eso, Mm, sobre qué es una monarquía parlamentaria ok. y ejemplos de monarquías parlamentarias. Bueno, una monarquía, digamos, el cambio que se da con la Revolución Francesa en Europa Ujú. es que las monarquías absolutas, ¿qué significaba? Que el rey era la última autoridad de todo, era el Era mandamás. sí, claro. La monarquía parlamentaria es cuando el parlamento impone control sobre el rey. Es decir, usted no manda a capricho, usted tiene un control. Eso se comienza a realizar en Inglaterra, con el parlamento Y inglés. estás hablando de cuando la Revolución Francesa, a diferencia de lo que ocurrió en Francia, Sí, a diferencia de lo que allí ocurrió, porque en Francia ocurre la revolución y descabezan al rey. al Sí. rey, descabezan y a la Y familia y a los proclaman, hijos y a proclaman todo. la república. Claro, y programan la Sí. república, pero ahí fue todo el mundo Todo, sí, descabezado se por acabó la... con la monarquía de rey, que era los Borbones, son los reyes de Francia, que después Ajá, pasan a ser reyes de España, porque los reyes originales de España no eran de la casa de los Borbones, sino de la casa de los Austria. exactamente, sí. Entonces, la monarquía inglesa es la primera que comienza a limitar el poder del rey. Pero digamos, lo que consideramos hoy como monarquía parlamentaria es una monarquía en la cual se dice el rey reina, pero no gobierna. El rey es el jefe del Estado, es una figura simbólica en la nación. Las cosas se hacen en su nombre, pero él no tiene ninguna participación política. El gobierno surge del Parlamento, es decir, la mayoría parlamentaria elige un gobierno y ese gobierno es el que hace la Se puede administración del decir país. que es una jerarquía puramente simbólica. Simbólica, absolutamente. El rey de España, por ejemplo, es el jefe del Estado, organiza los desfiles, hace visitas de Estado, hace muchísimas cosas, pero su poder efectivo es nulo. Yo estaba viendo, lo que pasa es que es una lista interminable la cantidad de títulos que tiene el rey de España, Felipe. Sí, La cantidad de títulos, marqués de no sé qué cuánto, pero de todas las provincias, sí. son, pero títulos, pero oye, eso es una titulamentación. Claro, Pero, porque todo esto viene desde la Edad Media hasta hoy y ellos van claro, heredando y heredando, acumulando títulos. exactamente. O sea, el Papa es un monarca. Eso te iba a El preguntar. Papa no es hereditario por Claro. razones obvias. Ajá. Porque no tiene descendencia. No tiene descendencia. Por ejemplo, el Papa es un caso de monarca electo. Exactamente. Y Sí. fíjate que es un monarca teocrático. Teocrático. Y el Papa sí es un monarca absoluto, porque el Papa no tiene un parlamento que lo limite. Lo que dice el Papa es indiscutible como monarca. ¿Y tú no crees que el colegio cardenalicio Lo te ejerza de alguna manera? Lo puede asesorar, pero a fin de cuentas, la diferencia, por ejemplo, entre la monarquía del Papa en la Ciudad del Vaticano, claro, Ujú, lo que pasa es que la monarquía del Papa hay que distinguir. El Papa es un líder espiritual y es un ujú, líder político a la vez. Claro, como líder político, el Papa es líder de un Estado tan pequeño ujú. que digamos, no cuenta como líder político. El Papa gobierna el Vaticano. Claro, él tiene un secretario de Estado, él tiene unas Ujú, autoridades que gobiernan el Vaticano, pero el gobierno del Vaticano es como, digamos, una administración de un pequeño territorio de Roma. ujú. Ahora, Que, hay las monarquías también, las llamadas constitucionales, Ujú, que son que restringen ciertos poderes al monarca o al claro, rey. sí, bueno, eso viene siendo similar a la monarquía parlamentaria. ¿Por qué? Porque es constitucional, porque está establecida en la Constitución. Ujú, Si, ujú. por ejemplo, en el caso de los españoles votaron en el año, creo que 1975, una constitución que fue aprobada por todos los españoles, bueno, por una mayoría de los españoles, que configuraba una monarquía parlamentaria. Entonces, por eso es una monarquía constitucional. Porque Como la monarquía de Inglaterra. claro, yo no sé si O la de Inglaterra puede llamarse constitucional en el sentido yo bueno, creo que es parlamentaria, porque claro, la inglesa mm, es pero es que ancestralmente. ellos supieron
sacudirse de alguna manera con la cantidad de sangre que rodó en la Revolución Francesa. Claro. Porque Europa estaba convulsionada pues, en esa época. Sí, además hubo una contrarreacción. Después de la Revolución Francesa, los monarcas trataron como de controlar más la cosa. Pero bueno, la realidad es que el cambio en la modernidad implicó que la democracia surgiera en esos países, y la democracia implicó la limitación absoluta de los poderes. Fíjate tú que eso se limita a Europa. Bueno, en América no existe eso. No, en América. Pero en Europa todavía existen monarquías, y también hay monarquías en Asia. Sí, claro. En África. En África también, sí. Bueno, en la península arábiga. Claro, hay monarquías, claro. Pero fíjate que en el caso de las monarquías parlamentarias, yo tengo aquí que las que existen en Europa son el Reino Unido, España, por supuesto, Noruega, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Sí. Y hay otras pequeñas monarquías que son principados, se dice. Sí, Andorra, Mónaco y Liechtenstein. Y no sé si San Marino... Bueno, San Marino es una república, si no recuerdo mal. San Marino pero lo cierto es que son pequeñas. Sí. Y, por supuesto, lo que hablábamos de una monarquía teocrática, indudablemente la Ciudad del Vaticano o el Estado del Vaticano, como quieran decirle. Es una monarquía teocrática, sí. Y, bueno, por ejemplo, se habla de que en Irán existe un gobierno teocrático, pero no es un gobierno, no es una monarquía. Es decir, Irán fue durante mucho tiempo una monarquía con el Shah, lo que llamaban el Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, que fue el último Shah. Claro. Pero después pasó a ser una república islámica, es decir, es una república teocrática donde el líder fundamental en su fundación, después de la caída del Shah, fue el Ayatollah Khomeini, que era un líder religioso y a la vez un líder político. Pero era un emperador. Pero no era... O sea, era un rey, pues, de alguna manera. Pero no tenía el título oficial de rey, sino él era... Porque se proclamó la república. O sea, era una república islámica. Símiles a esto, emperador, zar en Rusia. Sí. El zar que viene de Caesar, que era el César de Roma. Y después viene el Kaiser de Alemania, y el zar de Rusia. Todas esas palabras vienen por esa línea de... Y también en los países árabes, el sultán, emir, califa. Y en la India, los rajá, que eran también monarcas. Han sido también monarcas. Pero de estas monarquías, las primeras monarquías que registra este mundo Eurasia, de Europa a Asia, por supuesto está aquella que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, Mesopotamia. También estaba Egipto, por supuesto. Los faraones. Exactamente, eran monarquías. Sí. Y eso era, yo no sé si calificar la monarquía de Egipto como teocrática también, puesto que él era un semidios. El faraón era un semidios. Sí, claro, sí era, absolutamente. Bueno, sí. De todas formas, me gustaría que habláramos con respecto a ciertos negocios que se han hecho a nivel de planteamientos para que la monarquía tenga más solidez con la unión de una pareja, y que eso pues se redute en crecimiento de la monarquía. Pero bueno, eso lo podemos hablar luego de esta pausa. Así será, seguimos en Divagancias. Pero hablando de actitudes en contra de Teresa Carreño, tú me has acusado a mí públicamente y a través de estos micrófonos de haberme olvidado de ella a la hora de un mural que yo hice, que está desapareciendo, que se está viniendo abajo, pero que de todas maneras queda un poquito de él todavía, ahí en la autopista frente a la universidad, en donde yo metí a otra Teresa. De la Parra esta, en lugar de la Carreño aquella. Y entonces tú me reclamas, como músico que eres, que porque yo metí una escritora
y no a una pianista en mi mural. Yo te he dicho muchas veces y le he aclarado a nuestra audiencia, que es infinita, por qué yo escogí una de las dos Teresas que no fue la Carreño. Y es que la Carreño tiene un teatro a 2 cuadras, un gran teatro a 2 cuadras de ahí, para empezar, mientras que la de La Parra no tiene nada. Miguel, acabamos de escuchar las zapatancias de el monarca, nuestro modelo. Te iba a decir, nuestro rey Sol. Oye, hablando del rey Sol, el rey Sol era Luis XIV. Luis XIV. Sí. Pero, chico, a él creo que leí alguna vez que le decían Le Poudre. Le Poudre, porque no se bañeta, sí, el podrido. Sí. Bueno, porque, oye, él tuvo no sé cuántos años sin cambiarse la camisa. Ese fue el que no se cambiaba la camisa. Sí, ese no se cambiaba la ropa, era una cosa, y no se bañaba durante años. Sí. Y se echaba perfumes. Imagínate esa mezcolanza. Bueno, es que el baño se consideraba como una cosa indigna de un monarca, pues. Imagínate tú cómo vas a bañar a un rey que... Pero por Dios. Y más el rey Sol. No, pero los reyes tenían cosas curiosas. Por ejemplo, las necesidades físicas se hacían públicamente. ¿Sí? Sí, señor. Las necesidades fisiológicas. Fisiológicas. ¿En serio? Sí, y no solamente se hacían públicamente, sino había un examinador en la mañana de... Pero por favor, Laureano, tú me estás engañando. Suena horrible, pero suena es feo. así para garantizar que el rey... Pues yo me acuerdo que Vespasiano, quien era emperador romano, es el que inventa aquellos baños en la Roma, porque la gente hacía sus necesidades en la calle, y aquello era una cosa de... realmente bochornoso, y la sanidad, el Ministerio de Sanidad que podía decir al respecto. Pero es que él inventa las casetas esas que ustedes cuando van a un evento grande, concierto, que ponen unas casetas que son baños, eso se llaman vespasianas, por el emperador Vespasiano, quien hizo esas casetas en aquella Roma y multaba a aquellos que hacían sus necesidades en la calle, y entonces la gente pagaba una pequeña cantidad de dinero por hacer sus necesidades en la calle, pero dentro de esa Vespasiana. Entonces lo criticaron, pero ¿cómo tú te vas a poner a negociar con los... qué horror, con las necesidades fisiológicas, lo demás, y entonces, y el dinero y la cosa? Entonces el dinero, él dijo, pero en latín, dijo, el dinero no huele. Bueno, pero ellos hacían baños públicos donde se iba como en grupo. Y entonces también tenían, por ejemplo, en la ciudad de Éfeso, los baños eran así como un gran banco con muchos huecos, donde pasaba por debajo el canal del agua que se llevaba todo eso rumbo al mar. ¿Pero qué es eso? Sí, así funcionaban los baños públicos romanos. Los romanos fueron grandes propulsores de la higiene pública, los famosos baños, el frigidarium, el caldarium, el gimnasio. Todo. Pero hablando de emperadores, dentro de... A mí me llama la atención uno de los... No es que me llame la atención, sino que la historia de él es realmente terrible. El caso de Enrique VIII de Inglaterra, que se casó. ¿Cuántas fue la cosa? ¿6 veces? 1, 2, 3, 4, 5. Yo le tengo 6. Yo creo que fueron 6, en efecto. Y de esas 6, 3 fueron Catalina, de modo que a él la Catalina le encantaba la Catalina. Porque la primera es Catalina de Aragón. Y Catalina de Aragón era hija de los Reyes Católicos. De los Reyes Católicos, claro. Pero a Catalina de Aragón es la primera de la que él se divorcia. Se divorcia, claro. Pero a esta no la decapitó. No. Pero la que siguió sí, a Ana Bolena. Ana Bolena. Que fue la segunda esposa. Primera decapitada. Sí, Ana Bolena. Ana Bolena, pero
ellos tuvieron bastante tiempo casados, ¿sabes? Catalina y Enrique VIII. Pero creo que el problema con Catalina fue que no le daba descendencia. Pero es que fueron muchos años casados. Claro. Y entonces, bueno, se divorciaron. Pero el cuento es que él tenía esa mala maña de despegar la cabeza del resto del cuerpo de algunas de sus esposas. Sí, las esposas perdían la cabeza por él. Sí, voy a perder la cabeza por tu amor. Sí. Entonces, esa canción a él le hubiese aplicado cuando se casan. Voy a perder la cabeza por tu amor. Le hubiese aplicado muy bien. Pero el caso de Enrique VIII es que la tercera de su esposa es Juana Seymour. Y duró 1 año casado con ella. Okay. Apenas 1 año. Y la siguiente fue Ana de Cleves. Ana de Cleves, aquí la tengo. Y Ana de Cleves era hermana del emperador, creo que era el emperador alemán, con la que estaba aliado con la iglesia protestante. Okay. Y Enrique VIII se divorcia, por decirlo así, no de las esposas, sino se separa de la iglesia católica romana. Sí. Y es cuando nace el anglicanismo. Claro. No es que nace el anglicanismo, perdón, ya el anglicanismo existía, pero él asocia al Estado que él gobernaba con la religión anglicana. Claro. Y fíjate qué cosa tan curiosa, porque de hecho, con esta separación de la iglesia anglicana de la iglesia católica, que viene por los divorcios, que no los autorizaba el Papa, el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra pasan a ser jefe de la iglesia anglicana. Exactamente. Es decir, que podríamos decir que en cierta manera la monarquía inglesa también es una monarquía teocrática. Fíjate que sí. Porque si se recuerdan la coronación reciente del rey Carlos III de Inglaterra, hay un momento en el que le ponen como unos tolditos alrededor y lo ungen. Lo ungen religiosamente el obispo de Canterbury, porque lo que le está es dando los atributos de la iglesia anglicana. Entonces hay una doble... Le quitan la camisa, lo desvisten. Pero hay una doble, entonces, porque hay anglicana y la católica. Claro, pero es que la anglicana no depende, está completamente separada del Papa de Roma. Claro. El jefe es el rey. Sí, pero entonces cuando Enrique VIII se casa con Ana de Cleves, quien era hermana del emperador alemán, y el emperador alemán tenía la iglesia protestante, él estaba con la anglicana, entonces le interesaba... Claro, unir todos los que estaban contra la iglesia católica. Exactamente, entonces unirse protestantes y anglicanos contra lo que era el catolicismo. Pero además en aquel momento hay que recordar también que había muchísimo, no hay hoy, ya no hay conflicto entre las iglesias que se transformen en conflictos civiles, pero en aquel tiempo había guerras religiosas. Claro. Recuerden aquel episodio de la noche de San Bartolomé, cuando se lanzaron por la ventana a los protestantes, me parece. ¿Cuál es eso? Yo no me acuerdo de esa. La noche de San Bartolomé, ya te lo voy a averiguar exactamente cuándo fue. Pero volviendo, mientras tú averiguas lo de la noche de San Bartolomé, el asunto es que Enrique VIII se casa con la hermana del emperador alemán para hacer más poderoso su reino. Y como en esa época estos matrimonios eran arreglados y en muchísimas ocasiones no se conocían, no se habían visto siquiera los futuros esposos. No se habían visto. No. Él no conocía a Ana Cleves. No. Entonces, lo que hacían era que mandaban un retrato. Un retrato, no una fotografía. Una fotografía. No había revelado todavía. No había los daguerrotipos, no existían todavía, pero el asunto es que le mandan un retrato pintado, ¿no? Un retrato. Al óleo. Al óleo. Y entonces le mandan a Enrique VIII un retrato de Ana de Cleves. Entonces, ay, mira, bien bonitica la muchachita. Se ve simpática. Se ve bonitica. Se ve simpática. Bueno, tráigamela para acá, pues tráigamela para acá. Entonces, cuando resulta que quien pintó ese retrato, la puso linda, un rostro bello,
una piel lozana, tersa y bien bonitica la muchachita, y resulta que ese es el primer caso en la historia de cuando se aplica un Photoshop. Porque cuando le traen la mujer era, por Dios, era regordeta, con marcas de viruela en la piel. El retratista. Bueno, pero la no tenía color para eso. No, pero es que nada, y él cuando le dijo, ay, Dios mío, imagínate tú la reacción de Enrique. No, esa fue la única, mejor dicho, una de las pocas de sus 6 esposas que ni siquiera la tocó. ¿En serio? Sí, no, nada, fueron 6 meses y se divorció de una, sin tocarla ni cortarle la cabeza ni nada, sino que de una vez se divorció. Para haber instaurado el divorcio en Inglaterra lo practicó bastante. Lo practicó, sí. Mira, aquí tengo lo que le comentaba de la guerra religiosa. La masacre de San Bartolomé marca un paroxismo de violencia en las guerras de religión francesa. Durante 3 días, los católicos atacaron las casas de los protestantes en París y dieron muerte a unas 4.000 personas. Dios. Los disturbios se extendieron entonces a otras regiones durante varias semanas. Y de ahí sale una de las cosas que hacían, que era el desfenestramiento, que era lanzar a la gente por las ventanas. Uh-huh. Oye, por eso había una rivalidad entre protestantes y católicos. Uh-huh. De hecho, el episodio de otro de los reyes, Enrique IV de Navarra, que termina siendo rey de Francia, y para ello tenía que convertirse al catolicismo. Él es el autor de esta famosa frase que dice: bien vale París una misa. Ah, mire. Sí, Enrique IV de Navarra, que no es el mismo que Enrique IV de Castilla, que es el hermano de Isabel. También ha habido, en el caso y que tú estabas hablando ahora de Carlos III, el actual rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra, porque debemos recordar el caso de Enrique VIII de Inglaterra, quien era el esposo, cuando él va como rey de Inglaterra, pero abdica para casarse con una mujer que era divorciada, que es la célebre Wallis Simpson, norteamericana, ¿te acuerdas? Ya, sí, estamos hablando del rey Eduardo. ¿Eduardo era o Enrique? No, Eduardo. Ese Eduardo. Es Eduardo VIII. Eduardo, yo noté Enrique equivocadamente. Sí, que es el hermano de Jorge VI, que era el papá de Isabel II, la reina de Inglaterra. Isabel II, la reina de Inglaterra, que murió hace poco. Hace poco, sí. Entonces, él abdica de su reinado para casarse con una mujer que era plebeya, no tenía sangre azul, pero era el gran amor de su vida. Sí, una divorciada. Y eso no estaba permitido. Y eso no estaba permitido. No. Pero yo creo que él hizo un buen negocio, ¿sabes? Porque él se fue con su mujer a quien él amaba. Sí. Y se quitó ese lío de encima. Ese lío de encima de tener que... Además, él decía que él no era buen rey. Yo no estoy hecho para esto. Sí, no. Y el hermano tampoco, porque el hermano fue el que le cayó como la locha. El hermano además tenía la complicación de que tenía muchas dificultades para hablar por su tartamudez. Hay una película formidable. Speech of the King, el discurso del rey. Sí. Sí, él le tocó además en un momento álgido porque fue la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y entonces él tenía que animar a su pueblo y dar los discursos y le producía mucha dificultad hablar. Por la timidez, ¿no? De hecho, no sé qué médico fue, pero era una cosa terrible que le habían recomendado que para aliviar la tartamudez, lo conveniente era fumar. Y él fumaba, Dios, caray. Bueno, como mucho, pues. Como una meretriz presa. Sí, yo lo iba a decir, pero después me quedó como... Él fumaba muchísimo y eso terminó produciéndole un cáncer que él lo llevó a la muerte, un cáncer de pulmón. Ajá. Y dicho esto del cáncer de pulmón, curiosamente, el rey Carlos III se ha convertido en el primer monarca inglés en anunciar públicamente el padecimiento de una enfermedad que justamente con sus exámenes de próstata se le han descubierto recientemente un cáncer
que no sé si es exactamente de próstata el cáncer, pero que con los exámenes de próstata se le descubrió. Bueno, eso es importante porque el cáncer de próstata, al igual que el cáncer de mamas, si lo diagnostica a tiempo, sí. pues la supervivencia es larga, ¿no? Sí. Sí. Por eso se recomienda siempre las fundaciones que se ocupan de esto, como la Fundación Se Nos Ayuda. Donde tenemos nuestra queridísima amiga, la emperatriz Bolivia Bocaranda. Recomiendan siempre estar a las damas atentas y hacerse lo que llaman el tacto con frecuencia para detectar cualquier anormalidad. Exactamente. Ahora, seguimos con Enrique VIII. Sí. Porque él ni a Catalina de Aragón la descabeza, ni tampoco, ni siquiera, ni para bien ni para mal, toca a Ana de Cleves. Ya. Pero las otras dos Catalinas, él sí se las pescueció. Yo no recuerdo cuántas fueron, las que él decapitó. Ana Bolena, sin duda. Ana Bolena sí es una, sí, definitivamente. Ahora, dentro de estas monarquías, Voy a buscar aquí así lo consigo. ¿A cuántas? ¿A quién? Es la búsqueda. ¿A cuántas decapitó? Pero mira, volviendo aquí con esto, sigo con el tema de las monarquías, porque existen las monarquías que definitivamente son personales, son vitalicias, y en algunos casos son hereditarias, menos por ejemplo, la que hablamos del Papa, que no es hereditaria. Es una monarquía que es el electo el Papa como el monarca, que es un monarca definitiva. Y también ese monarca es el jefe del Estado. Sí, el monarca inglés. El monarca inglés y cualquier monarca, es jefe del Estado. Jefe del Estado, sí. Es la máxima autoridad. De hecho, por ejemplo, los decretos, aunque no los haga el rey, sino los hace el Parlamento o las Cortes en España, se hacen en nombre del rey. Se llama Real Decreto, pero él solo lo firma como un acto protocolar, pero no son decisiones que él ha tomado. ¿Ha sido un parlamento quien lo ha tomado? Ha sido un parlamento o ha sido un gobierno o un primer ministro, como en el caso de los ingleses que tienen el primer ministro, el más famoso Winston Churchill de los ingleses. Sí, claro, y había Paul Blair, que era otro de los primeros ministros. Sí. Y ese primer ministro es electo. Es electo por el Parlamento. Por el Parlamento. Por eso se llama monarquía parlamentaria, porque a diferencia de nosotros, por ejemplo, que elegimos directamente al presidente por votación universal, directa y secreta. Directo y secreto. Ajá. Ellos lo eligen de manera indirecta. Es decir, por el Parlamento. Votan por un Parlamento y el Parlamento elige. Por eso es que se da la circunstancia que acaba de suceder, por ejemplo, en el caso español, de que quien obtuvo más votos no es el presidente de España. El que obtuvo más votos es el candidato del Partido Popular de nombre Feijóo o de apellido Feijóo. Sí. Y quien está siendo presidente es Pedro Sánchez, que obtuvo menor votación que Feijóo, pero él se alió con otros grupos parlamentarios y con esos grupos parlamentarios logró una mayoría más mayoritaria, valga la circunstancia, que la mayoría que obtuvo el otro candidato. Ahora, hay gobiernos... Es decir, si un candidato logra mayoría absoluta, sin duda ahí sí gobierna solo. Mayoría absoluta creo que es la mitad más uno de los miembros del Parlamento. Sí. Ahora, por ejemplo, hay monarquías parlamentarias que realmente han sido ejemplos que hay que tomar como para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En el caso del Reino Unido, Inglaterra, es una monarquía parlamentaria. El caso de Suecia y Noruega son la calidad de vida de los ciudadanos. Me imagino en Dinamarca hay ciertos países en los cuales realmente hay un equilibrio de poderes, en el sentido de que existe un monarca, que está bien, pero existe un parlamento que es electo por el pueblo, y entonces, bueno, toda esta cosa de la cual tú acabas de hablar. Ahora, ¿qué es lo mejor para un país? ¿Una monarquía? Elegir un monarca, Venezuela. Vamos a elegir un monarca y entonces hay un parlamento que... Sí. Pero el tema de la monarquía es que es una institución que sin duda es una institución arcaica, es una institución del pasado,
que tiene... Tú dices arcaica porque, bueno, es del pasado, sí, obviamente, porque desde la historia, bueno, ya lo hemos dicho, desde el antiguo Egipto existen monarcas. Claro, los antimonárquicos que justifican, sí, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que tener un jefe de Estado hereditario? Porque si nosotros vivimos en un país democrático, no elegimos un presidente de la República. Cada cierto tiempo. Por ejemplo, el caso italiano. Italia es una monarquía, una república parlamentaria, donde tiene un presidente que hace el mismo papel que hace el rey de España o la reina de Inglaterra o el rey de Suecia. Es decir, son cargos absolutamente honorarios. El presidente de Italia inaugura obras, hace discursos de fin de año, pero quien gobierna Italia no es el presidente, es la primer ministro italiana, en este caso una dama. ¿Y quién establece, chico, los dineros que debe ganar o el sueldo que debe ganar un rey, un monarca, en estas monarquías parlamentarias? Bueno, interesante pregunta. Yo creo que eso lo establece pues el mismo gobierno. Supongo que son los que establecen los sueldos, como el sueldo del presidente del gobierno o del primer ministro. Por ejemplo, una de las cosas que yo he visto leyendo algunas constituciones monárquicas es que los regalos que recibe un rey se consideran patrimonio del Estado, no patrimonio personal. La supervisión, por ejemplo, en el caso de los españoles, de los fondos del rey de España, son muy precisas y son públicas. Sí, porque yo estaba viendo que el rey de España gana por sobre 250.000 euros anuales. Sí. Oye, pero eso es un realero, yo me metí a rey, uno aprovecha. Yo quería meterme a rey. De hecho, tú sabes que ahora con estas cosas que uno también puede ser lo que uno cree ser, yo creo que yo me creo rey. Bueno, yo soy rey en mi casa. Hay gente que se cree perro, hay gente que se cree conejo, yo me creo rey. Bueno, la mujer tuya te dice mi rey. A mí sí, también la mía, también la mujer mía me dice también mi rey. Entonces, pero mientras te dicen mi rey, te arrebatan todos los poderes. Es decir, se convierte en una monarquía parlamentaria. Donde uno reina, pero no donde gobierna. La reina, porque cuando se casó Isabel con Fernando de Aragón, y volvemos atrás, cuando se casaron, ¿quién era la que mandaba? Ambos. Pero la mujer era la que tenía la rienda, pero mano. Isabel era tan inteligente. Isabel es una de las mujeres más inteligentes que ha gobernado en el mundo. Así es la cosa. Yo siempre he creído que la mujer tiene mayor capacidad para el gobierno que el hombre. Yo siempre lo he dicho también. Y lamentablemente la evolución de la política en el mundo ha sido machista, pero la reina Isabel ha sido sin duda la reina más inteligente que ha tenido España. Isabel era tan cuidadosa para que el marido no se sintiese celoso de su poder, que ella decía, pongan primero el nombre de él, pongan no sé qué cosa. Y entonces ella creó el lema famoso de tanto monta y monta tanto Isabel como Fernando. Ese era el lema de ellos. Sí, y tanto lo pusieron en práctica que tuvieron como 6, 7 hijos. Aquí tengo Juana, Isabel, Juan, todo. Y lo que significaba eso era que ambos gobernaban, o sea, los dos montamos a caballo igualito y los dos gobernamos por igual. Pero efectivamente ella era la que llevaba las riendas, la que arreglaba el asunto. Mira, Laureano, ya tenemos que despedir. La monarquía del señor Virgües dice que tenemos que despedirnos. Este programa también tiene una reina. Que se llama Isabel Iturriza I. Sí, imagínate, nombre de reina. Sí, cómo no. Después tenemos una primer ministro. Como Italia, que se llama Inmaculata Sebastiano. Sí. Y un ministro del Interior. Que se llama Carlos Javier. Este es del Parlamento, presidente del Parlamento. Sí, el presidente del Parlamento. Carlos Javier Virgües. Después tenemos a Juan Juárez, Fernando Camacho y Lisbeth Montilla, que son parlamentarios. Sí. Pero ¿quién manda ahí? El equipo Mundo UR. No, señor, ahí manda Lisbeth, porque es la mujer. No, sí. Tanto monta y monta tanto. Que es la que manda. Lisbeth Montilla como Inmaculada. Y todo el mundo, todo el equipo Mundo R le dice majestad a ella. Sí. Bueno, y entonces nos pueden seguir en @Mundo UR Web y en @Radio Escuela UR. Y recuerden que nos pueden seguir en @Mundo UR Web. Sí. ¡Qué memoria!
No vale, no vale, tú dices la plataforma. www, no. www.mundour.com. Esa es otra cosa. Y la otra es Spotify. Spotify. Ah, mira, lo dije bien. Sí. Bueno, señores, esto será Divagancias por el día de hoy. Hasta las próximas Divagancias. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.